gracias por estar con nosotros aquí, dar las gracias a esta mesa preciosa que tenemos, tanto Manos Unidas como la Casa de Cultura y Solidaridad y la Comunidad de la Palabra, pues queremos darle las gracias porque hayan hecho caso a esta invitación. Lo hemos hecho con muchas ganas y, como siempre, intentando por esta jornada pues concienciar de muchas situaciones que vivimos en el día a día y que creemos que es una manera también de cambiar nuestro mundo, de hacer un mundo mejor. Este año pues cambiamos un poquito el nombre, ¿no? Remando por un mundo mejor, porque creemos que también es labor de todos remar por este mundo mejor. Ese símil de la barca, donde estamos todos y donde todos con el remo pues empujamos hacia ese mundo mejor. Hoy, día 13, desenmascarando la desinformación. Yo no voy a presentar a nadie, sino simplemente voy a presentar a Begoña, pero el resto lo va a hacer Begoña. Begoña, como moderadora de la mesa, pues se ha brindado a meter en vereda pues a todos estos profesionales, ¿no? Y además nos ha costado muchísimo conseguirlo, honestamente. Esto ha sido una labor de años intentando que estén hoy aquí, Así que, bueno, no, fuera de broma, se han brindado sobre la marcha cuando le hemos pedido que estén, han dicho que sí, y para nosotros eso es muy importante, el sentir que remamos juntos, ¿no? Pues yo me callo ya, y muchas gracias, y sí informarles de que son las 6:30, comenzamos en punto, pero acabaremos también sobre las -15, -10, como máximo, porque a las 8 tiene que estar cerrada la biblioteca, ¿vale? Muchas gracias, Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por asistir a este acto que organizan Manos Unidas y la Casa de la Cultura y la Solidaridad. Voy a explicarles un poquito cómo va a ir la mesa. Voy a presentarlo rápidamente a todas las personas que van a hacer y participar en esta mesa de debate. Y afortunados que somos de poder escucharlos, porque cada uno va a hablarnos en esta mesa dedicada a desenmascarando la desinformación. Vaya nombre para la lengua el título de la mesa. Pero bueno, en esta época en la que vivimos y por lo que vivimos, pues creo que es de lo más oportuno y afortunado del tema. Voy a presentar rápidamente a mis acompañantes. Empiezo por Eugenio Rodríguez, aquí está, que va a dedicarse a la mesa para hacer el análisis de consumo. Es sacerdote, su máxima es no importa, que me gustó mucho eso. Si hay algunos que pasan de todo, él no pasa de nada. Especializado en doctrina social de la Iglesia, hizo su tesis sobre Guillermo Rovirosa, que sabes que tiene que buscarlo porque no sé quién es, me lo cuentan luego. Dirige un programa de radio, sacerdote en Zárate y en el Hospital Surar, miembro de Encuentro y Solidaridad, y colabora con los seminarios de innovación, atención primaria y más cosas. Resumo para poner un poco de todo. Eugenio Reyes, que no lo conozco, él va a hablarnos de ecología y de cuidado. Coordinador del área de urbanismo de Ecologistas en Acción, director del aula de estudios de la globalización e interculturalidad de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, profesor de la misma, ha sido técnico ya prejubilado o jubilado del Botánico Canario de Itavisco, proyecto del Banco de Biosaberes de la Madre Tierra, director de ecología.org y un montón de cosas más si lo conocen. Raúl Arce, que se va a dedicar a una de las cosas que por fin están empezando a importar: vivienda. Miembro del Movimiento Socialista y Organización Comunista Juvenil. Pues eso es lo poco que tengo. Con eso vale. Juan Manuel Guerra. No, porque va a hablar de la guerra. Va a hablarnos sobre todo, yo creo que guerra o militarismo, porque yo creo que ya ahora mismo no se trata de guerra
para tener que preocuparnos por qué está pasando. Es docente de informática y miembro de la Alternativa Antimilitarista, Movimiento de Objeción de Conciencia y Acción Directa No Violenta. Y por último, pero que va a ser la primera en hablar, Isabel Pérez, que nos va a hablar de otro tema. Los 5 temas son de gran importancia: migración. Ella es docente jubilada, miembro de la Escuela de Formación Sociopolítica y de las Delegaciones de Migraciones y Laicado. Les cuento cómo vamos a hacer. Voy a hacer un poco cascarrabia, pero es lo que me toca, por eso me han pedido, Yolanda, que haga esto. 10 minutos, vamos a tener 10 minutos para cada miembro de la mesa, para decir algo sobre el tema que ha venido a hablar. Entonces empezará Isabel Pérez, luego tendremos 15 minutos de un feedback, del debate, ¿vale? Lo que podemos, y cerraremos al final, o presentará un proyecto de solidaridad los últimos 10 minutos. Por lo tanto, vamos a intentar cumplir lo que me han pedido, con no violencia. Señora, Se oye porque te voy a dejar el micro, ¿vale? La gente bueno, pues Isabel Pérez, que vamos a hablar sobre la migración. Muchas gracias. bueno, vamos a bajar esto de una pequeña. Así. Bueno, vamos a hablar, en primer lugar, me toca a mí empezar hablando también en general de la desinformación y luego aplicar al tema de las migraciones. La desinformación es un reto, y es un reto que se ha establecido en nuestra sociedad. Así como la información es un poder, la desinformación también es otra forma de poder. El primero da salida, prepara, abre a la realidad de la sociedad donde vivimos. El segundo la manipula. La desinformación siempre manipula. Hay muchas formas de desinformar. La más conocida es la mentira. Decir las cosas que no son. Engañar, mentir. Pero hay muchas formas de utilizar recursos de desinformación. Uno de ellos, quizá el más llamativo de todos, es el bulo, los bulos. Estamos en la época de los bulos. Increíblemente, a diario se fabrican miles de bulos y se difunden muchísimos bulos. El instrumento básico para esa difusión es el WhatsApp. Y nos llega el bulo tan gracioso, nos llega la cosa tan graciosa, y sin comprobar si es verdad o es mentira, se la pasamos al amigo, al pariente, al marido, al novio, a la novia, lo difundimos. Esto es una de las cosas más terribles que están ocurriendo en nuestra sociedad, porque no funciona como mentira. No te voy a mandar una mentira, no te voy a mandar una cosa graciosísima, que me llegó por internet y que te la remito, por el WhatsApp y te la remito. Entonces, mediante los bulos, se está desinformando bajo la apariencia de verdad, o al menos de media verdad. No es como esa gran mentira que te la digo tan clara que sabes que es mentira. No, en este caso no. Luego, como los bulos son ocurrentes, se difunden con mucha facilidad. Entonces, lo que puede ser interesante para quien lo creó, que ahora veremos por qué, resulta pírico, dañino para quien lo recibe y para quien lo difunde, y sobre todo para las personas o instituciones a quienes va dedicado. Ahí, perdón, estoy yo con mi garganta ahí, que al lado, pero que le pongamos agüita, porque estos ya son los restos de la profesión. Bien. Detrás de del fenómeno de la desinformación hay muchísimas cosas. Desde la mentira encubierta, la broma, una gran parte de los bulos funcionan como broma, y algunos de sus autores lo justifican como que son su sentido del humor, ¿no? Pero además
podemos llegar avanzando en la desinformación hasta la conspiración. Las teorías conspiranoicas, todas se basan en bulos, más o menos, pero todas se basan en bulos. Los bulos se estructuran, tienen una forma de construirse y también tienen otra de desmontarse. Una de las cosas que tendríamos que saber es cómo desmontar un bulo. Primero, averiguando su procedencia. Lo primero que tenemos que averiguar cuando nos llega un bulo o algo que tiene pinta de desinformación es averiguar de dónde viene, porque generalmente es anónimo. Y este es el primer síntoma de que estamos ante un bulo. Los bulos nunca aparecen firmados, jamás. Ni hay ningún sitio donde procedan. Por otra parte, hay canales de difusión, por ejemplo, Mediterráneo es una de ellas, Mediterráneo.net, que prácticamente está dedicado a construir bulos. Entonces, de la misma manera que hay otros canales que nos ayudan a desmontarlas, el maldita.com, por ejemplo, es una .net, es un canal para averiguar bulos. Y tú te metes en ese portal y le pones lo que quieres saber y te lo desmonta inmediatamente. Pero esa foto no corresponde a eso, esa foto fue una foto que apareció hecha en Argelia en el año 2022, pero no corresponde a lo que está diciendo, no, las personas que están allí no son esto, sino todo, toda la información que necesitan. Porque los bulos, que son hoy por hoy el principal instrumento de desinformación en la sociedad actual, siempre se construyen cogiendo de aquí, de allí, mezclando y confundiendo. En ese sentido les voy a citar algunos solamente que circulan mucho por aquí en Canarias. Respecto a la migración, se han establecido cantidad de falsas verdades, de falsedades, ¿no? O sea, los migrantes son acogidos por unas personas y rechazados por otras personas. Para algunas personas, la migración es una riqueza, lo ha sido en toda la humanidad. Si la humanidad no se hubiera movido, pues todavía estamos viviendo con la edad de piedra, porque no se habrían difundido los conocimientos jamás. Sin embargo, para muchas personas, la migración es un peligro, es un riesgo, lo rechazan y como tal se han ocupado de falsificar totalmente su verdad. El mayor instrumento a través de los cuales hoy se difunden los bulos, las redes sociales. Hay gente que vive pendiente de las redes sociales. Por otra parte, hay ejemplos clarísimos, no tenemos ahora para hacerlo, pero una de las cosas que sería muy interesante es analizar los bulos que utiliza Trump en la campaña electoral, tanto en la primera como en la segunda. Con la ventaja de que esta vez ha podido contar con las grandes figuras de la informática, Elon Musk, por ejemplo, que sabe muchísimo de todas estas cosas y es capaz de montar los bulos más complicados. Detrás del fenómeno de la desinformación, por lo tanto, están las redes sociales. Ese es el escenario de lucha de la desinformación. Ahí es donde se agarran las narrativas de la desinformación y ahí es donde se influye con más facilidad en la opinión pública. Las redes sociales como plataforma y el WhatsApp como difusor. Al WhatsApp accede todo el mundo, de todas las edades. Ha sido algo que se ha establecido en la sociedad. El móvil ha sido de las cosas que mejor ha entrado en la sociedad en todas las edades. Hasta el más viejecito maneja el WhatsApp. Hasta más, la persona más anciana y menos conocedora de tecnología se encuentra cómodo con el móvil. Ha entrado absolutamente en todo. Estas plataformas, que hoy además son plataformas tecnológicas, son un instrumento muy sólido, muy potente a la hora de agarrar y difundir mentiras, agarrar y difundir bulos. Esta sociedad que recibe los bulos se cree que son verdad. Yo les voy a citar solamente 5 bulos que se repiten constantemente sobre los migrantes en Canarias. Citarlos solamente, no podremos analizar si acaso alguno, pero todos. Los bulos que llegan hacia los migrantes que llegan a Canarias no solo distorsionan la realidad,
sino alimentan el racismo, la xenofobia y el miedo al otro, al desconocido, al inmigrante. Esos tres elementos son básicos para entender por qué se difunden tan rápido. Porque lo que hacen es apoyar la xenofobia, el racismo y el miedo en la sociedad. El miedo a lo desconocido, el miedo al otro. ¿Cuáles son esos bulos más repetidos? Podría citarle bulos, podemos hacer un taller de bulos cuando ustedes lo deseen. Hay miles de bulos para trabajar con pantallas, con materiales, lo podemos hacer otro día. Hoy solamente citarlos. Los migrantes reciben más ayudas que los españoles. No es cierto. Se puede demostrar con datos. Por ejemplo, la mayor parte de los migrantes son transmisores de enfermedades. Es falso. Pero cuando digo es falso no lo digo yo. Lo dicen los distintos organismos que investigan los temas de salud, ¿no? Dicen, son jóvenes, no suelen venir con enfermedades. Todo lo contrario, suelen venir personas sanas. Por otra parte, otro de los bulos que se ha difundido mucho, la mayoría de los migrantes que llegan a Canarias son delincuentes. Si ustedes quieren, buscando toda la información que sale de los organismos policiales y de los propios organismos del Estado, la delincuencia no tiene ninguna relación, o sea, no aumenta porque lleguen migrantes. Entre otras cosas porque el migrante sabe muy bien que a la primera de cambio lo expulsan y no se queda arriba. O sea, eso es ya de sentido común. Los datos desmienten, por lo tanto, la relación entre delincuencia y migración. Nos están invadiendo, eso se oye mucho. Que los migrantes nos están invadiendo, si ya hay más migrantes que canarios. Eso es falso. No superan a la población local y por otra parte la relación es bastante más pequeña. Según datos de la delegación del gobierno, en el 2022 llegaron 15.000 migrantes en toda Canarias para una población de 2 millones y pico. Los datos hablan. No hay evidencia de que los migrantes nos invaden. Por otra parte dice, es que estamos gastando mucho los migrantes. Es que los tenemos que pagar esto y lo otro, la comida. Normalmente los gastos de las migraciones salen de los presupuestos europeos destinados a eso. No que los agarren de otro sitio y los pongan allí. No los cogen de otro sitio para traerlos allí. No, están destinados a eso el origen desde la propia organización inicial. Con ello nos quedamos ante el tema. La verdad manipulada, los bulos inventados, la sociedad confusa y todo eso por un problema serio y grave de desinformación. Si nos proponemos una buena información, y espero que aquí no la terminen de dar, podemos mejorar bastante nuestra visión del mundo. Bueno, le toca, nos vamos a pasar de migración a vivienda. Raúl. Vale. Bueno, nada, agradecer a la primera de la palabra, a los líderes y demás que han organizado todo esto y por darnos palabras, y especialmente a lo que está por ahí. Voy a estructurar la intervención en 4 partes. Me voy a dejar muchas cosas por encima porque en 10 minutos es muy poco tiempo. La primera, voy a hablar sobre el bulo fundamental en el tema de vivienda, que es la ocupación. Luego voy a hablar sobre datos que sitúan un poco el contexto canario actual. Después, los intereses detrás de ese relato de la ocupación y por último una reflexión. A ver si me da tiempo, voy a intentar ir rápido y a ver si llega todo. Bueno, lo primero sobre la ocupación. Se suele confundir lo que es un allanamiento de lo que es una usurpación, ¿vale? Lo que generalmente se conoce como ocupación en realidad se llama usurpación. Y otra cosa es el allanamiento. ¿Qué diferencia allanamiento de ocupación? Bueno, el allanamiento se da sobre primeras o segundas viviendas, es decir, sobre la vivienda que sabemos. Bueno, sí, perdón. ¿Se escucha mejor? Sí. Vale. Es que tengo tantas cosas como. Yo no sé, vale. es tremendo, ¿no? Vale. Bueno, intento ir un poco más lento. El asunto es que si alguien entra en la casa en la que vivimos, eso no es una ocupación, es un allanamiento y el ordenamiento jurídico actual hace que esa persona esté fuera de tu casa al día siguiente o a los 2 días.
tiene que ser una tercera vivienda, una cuarta vivienda, una quinta vivienda, que a ver quién tiene, no es mi caso, por ejemplo, para que se pueda considerar ocupación, o que sea de una figura jurídica. ¿Qué es eso? Pues un banco, un fondo de inversión, etc. Hasta ahí claro. Una vez con eso pasamos a los datos de ocupación en Canarias el año pasado. Vale. El total de denuncias puestas en los juzgados por delitos de usurpación, que vuelvo a recordar, no es que se metan en la casa en la que vivimos, fueron de 616 en toda Canarias durante 2024. Esos son los casos que se pusieron, que se denunciaron, que luego habría que ver los que prosperaron porque puede haber alguno que sea mentira. Pero bueno, vamos a quedar con son 616. Esto significa que afectó al 0,057% de las viviendas en Canarias y al 0,3% de las viviendas vacías. O sea, sobre las viviendas que nos estamos usando para absolutamente nada, en las que podría vivir gente, solo afectó al 0,3% de las viviendas vacías. Para hacernos un poco la idea de la dimensión del problema. Vale. Por ponerlo en comparación, en 2024 el número de desahucios en Canarias fue de 2.316. Es decir, no llega a 4 veces más, pero casi 4 veces más. Para ponerlo un poco en comparación y vernos cuál es el problema que tenemos entre manos y qué problema no tenemos entre manos. Vale. Cuidado, con esto no quiero decir que sea 4 veces más posible que te desahucien que te ocupen la casa. No. Si tienes una casa o incluso 2 casas, la probabilidad de que te ocupen la casa es del 0%. No es 4 veces más, no, es del 0%. Que es algo con lo que se suele decir. Vale. Además, hay otra cosa que suele haber en la ocupación y es que son unos jetas, unos aprovechados, etc. Bueno, el 93% de las personas que tienen que ocupar una casa están en riesgo severo de pobreza o en pobreza definitivamente. Y solamente el 10 o el 15% son casos que conllevan problemas al vecindario. Y habría que ver el marco que define ese tipo de problemas. Creo que esto contrastará con la imagen que tenemos muchas. Bueno, con esto quiero decir, ¿cómo se resume todo? Pues que nos mientes si nos dicen que se han ido de vacaciones y han ocupado la casa, y nos mienten doblemente si además dicen que no hay manera de echarles. Eso es rotundamente falso. Sobre esto volvemos adelante, pero porque comparar lo que decía antes, esos dos datos son un poco tramposos. Bueno, pues pasamos a situar un poco las cifras del problema de la vivienda actual. Vale. Pues no me voy a detener en las cifras porque no me da tiempo, pero si cualquier persona que está interesada en conocer porcentajes, números totales, al final se puede acercar y yo le comento que yo hay un estudio pormenorizado. Pero bueno, os lo puedo mandar por mail también, si alguien quiere. De cualquier manera, voy a observar solamente las tendencias fundamentales que hay ahora. Bueno, se está viendo un desplazamiento de gente que no puede acceder a la propiedad de la vivienda. Es decir, si antes el porcentaje de inquilinos era de un 20%, cada vez es mayor. Es decir, la gente que tiene que alquilar para vivir, porque no se puede permitir acceder a comprar una vivienda, cada vez es mayor. Paralelamente, se está acumulando vivienda. Es decir, que aquellas personas que tienen vivienda cada vez tienen más. Algunos datos. El 33%, es decir, una de cada 3 viviendas compradas el año pasado en Canarias fue sin hipoteca. Es decir, gente que puede llegar y comprar la casa en ese momento. O sea, ya disponen de ese dinero. Era en 2023, porque el año pasado no tenemos el dato, 2 de cada 5 canarias compradas o registradas en Canarias fue comprada por personas o entes jurídicos, por ejemplo bancos, que tienen más de 5 viviendas ya. O sea, 2 de cada 5 por gente que tiene más de 5 viviendas, es decir, gente que no necesita esa casa para vivir. Vale. Paralelamente, el último dato que hay, en 2021, sobre viviendas vacías, es que en Canarias hay 211.000 viviendas vacías. Y vale, podríamos decir, vale, pero algunas estarán en Camarca de Tejeda o estarán perdidas por algún barranco, etc. Bueno, me he molestado en buscar cuánto había en los núcleos fundamentales de la isla de Gran Canaria, que son Alucas, Las Palmas, Telde y vecindario, y entre los 4 municipios, bueno, sería tanto, da igual, hace un total de 36.000 viviendas vacías. Muchas estarán en estado ruinoso y habrá que reformar, no digo lo contrario, pero cogiendo con que solamente sea un tercio, ya hablaría de unas 12-13.000 viviendas, por aquellos que sitúan la única solución en tener que construir más. Vale. Esto me lo voy a saltar.
Y luego el acceso al alquiler, porque hablamos del acceso a la compra de viviendas, pero otra cosa es el acceso al alquiler. Actualmente, el salario mediano en Canarias es de 1.275 euros mensuales, netos, es decir, lo que te entra en la cuenta. Eso significa que la persona que gana en la mitad cobra eso. O sea, hay un 50% de población que gana menos que eso. Bueno, pues el alquiler medio de una vivienda de 80 metros cuadrados, no creo que sea un chalet ni ningún lujo, era, lo tengo por aquí, 1.168 euros. Es decir, si una pareja de dos personas quiere alquilar un piso de 80 metros cuadrados, de media, van a tener que dedicar casi uno de los dos sueldos a pagar el alquiler. Pongamos otro caso, una persona soltera. 80 metros cuadrados, qué locura, venga, uno de 60 metros cuadrados. Uno de 60 metros cuadrados tiene que dedicar más del 70% del alquiler, del sueldo, perdón, a pagar el alquiler. Es decir, hasta el día 21, todo el dinero gasta eso para el casero. Entonces, el tercer punto, la preocupación sobre la ocupación. Situados los problemas en datos. Sí, gracias. Bueno, pues varias encuestas, tanto hechas por la SER como por propias empresas de seguridad, como puede ser Securitas Direct, cifraron que para el 77% de la población en España, la ocupación era un problema social importante. Y que el 24% situaban que la posibilidad de que le ocupase la casa donde vivía era una posibilidad muy real, cuando hemos visto que es completamente mentira. Además, en otra encuesta hecha por el CIS, que la ocupación estaba entre uno de los 40 problemas principales que tiene la sociedad a nivel estatal actual. ¿Qué quiere decir esto? Que está al mismo nivel, pues, por ejemplo, de la pobreza de vivienda, de los salarios bajos, de la guerra en Ucrania, del genocidio en Palestina, etc. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, pues no podemos cerrar los ojos y ver que es que hay intereses detrás. Es decir, hay gente que se lucra, es decir, que espera tener un beneficio con todo esto. ¿Quién podría ser? Pues, por ejemplo, las empresas de seguridad, Securitas Direct, que no paran de hacer anuncios seguro que lo han visto, se ponen en la radio y salen todo el rato. Por poner un poco de cifras, la facturación de estas empresas el año pasado, a nivel Estado español, fue de 4,4 mil millones de euros. Eso suena vacío. ¿Qué es? Es un tercio del presupuesto del gobierno de Canarias. O sea, el nivel de dinero que maneja, o sea, que facturan el año pasado, fue un tercio de todo el presupuesto para toda Canarias. Por otro lado, serían las empresas de desocupación y demás calaña mafiosa que si algo sobre la sociedad son ellos. En un tercer punto, políticos profesionales y empresarios canallas que intentan situar el problema en eso, es decir, confundir a la población para que se señale ahí y no al resto de problemas que tiene la sociedad canaria. Y por último, también hay que decirlo, dueños de viviendas que buscan la pérdida de derechos por parte de los inquilinos. Es decir, el conflicto de la vivienda tampoco escapa al conflicto entre casas. Y me voy a quedar aquí. Vale. Venga, pues perfecto. Vale, para concluir. La acumulación de vivienda por parte de cada vez menos manos, la imposibilidad de emanciparse para gran parte de la juventud, ya no hablamos de acción a la propiedad, es síntoma de una embestida contra la clase trabajadora y una clase media además en descomposición. Muchas veces, en esas clases medias que no ven cumplidas sus aspiraciones, encuentran este tipo de discurso, el de los ocupas y demás, terreno fértil. Se ponen del lado de los poderosos, de los dueños del cotarro, en vez de la gente que tienen al lado. Y esto es un problema serio. Culpan de sus desgracias a los que tienen o creen tener por debajo, en lugar de los de arriba. Y esto lo vi el otro día con una amistad que decía que su plan para jubilarse, como ella creía que iba a tener jubilación, era comprarse 2 casas, alquilarlas, aparte de la que ya tenía, y con eso pues, poder vivir tranquilamente. Es decir, que lo de luchar porque todas, incluida ella, podamos tener acceso en un futuro a un retiro decente, con unos cuidados decentes en primera instancia, queda descartado y ya no hablemos de una vida que merezca la pena ser vivida. Y aquí me quedo. Migración, vivienda, guerra. Juan Manuel,
organizado esta jornada y a los invitados. Voy a hablar de la guerra, preferiría hablar de la paz, pero hoy en día en todos los telediarios por lo menos tenemos dos guerras, ¿no? La guerra de Ucrania y Rusia y el genocidio de Palestina, que se despachan casi todos los telediarios o las radios con información sobre estos dos conflictos, pero actualmente en el mundo hay 56 guerras en las que están implicados hasta 92 países. Aquí mismo, en nuestro continente africano, que tenemos aquí al lado, hay como unas 25 guerras, ¿no? Y hay países que están en guerra o que tienen guerra como Sudán, Libia, la República Centroafricana, el Congo, que es un lugar que hay muchísimos recursos minerales y que tiene una guerra también que puede durar 30, 40 años, desde los años 80, me parece. Tenemos Mali, que está muy cerca y muchos de los migrantes que nos llegan vienen de esa zona, y tenemos también la ocupación del Sáhara. Estas guerras muchas veces son silenciadas y tenemos pues simplemente las 2 o 3 que están de moda en ese momento. Vale, también recoger sobre las guerras que muchos de los conflictos son como el del Congo o el Sáhara o la misma ocupación de Palestina, conflictos que se van extendiendo y que nunca acaban. La misma guerra de Irak que aparentemente ha acabado, o de Libia o de Siria, tenemos información cuando el conflicto empieza o está en un momento álgido y parece que luego se retiran algunas tropas de los países de la OTAN o de Rusia o del país que interviene y se ha acabado la guerra, no es así. O sea, la mayoría de esos países actualmente su situación era peor que antes de la guerra. Por ejemplo, en Afganistán se hablaba de los derechos de la mujer antes de iniciar la guerra. Los derechos de la mujer en ningún momento han mejorado, sino a lo largo de todo el conflicto lo que ha ido es empeorando. Vale, hay una organización de mujeres que es RAWA, resistente en la guerra en Afganistán, y que ellas siempre han dicho que cada vez que hay un actor nuevo en el conflicto de Afganistán, ellas pierden sus derechos, su situación es peor y hay un nuevo actor contra el que tienen que defenderse. Al principio, en el inicio de la guerra, a lo mejor habían 2 o 3 grupos de los que tenían que defenderse y ya luego se van extendiendo. También en muchos de esos países terminan viviendo situaciones donde grupos armados controlan parte del país y de las cosas que hacen las personas. Vale, en el mismo Irak, pues no es que el gobierno iraquí controle lo que es el Estado, sino que según qué región hay un grupo armado que es el que controla, y lo mismo está sucediendo en Libia, donde también hay personas esclavas y hay pues trata de personas, ¿no? Como tráfico, ¿vale? Como también sucede en la costa más cercana a la nuestra, en África, y esos conflictos tienden a eternizarse. Quizás lo único que está seguro son los recursos, ¿no? El petróleo, los recursos económicos de esos países que sí están controlados a lo mejor por los países más desarrollados económicamente, por Estados Unidos, la OTAN, Rusia y quizás China, ¿no? También es importante de cara al conflicto el comercio de armas, ¿vale? La industria armamentística está controlada básicamente por los países de la OTAN, Rusia y China. Entre esos países probablemente fabrican y controlan el 90% del comercio de armas. Y probablemente incluso la OTAN llegue incluso a controlar por sí sola, entre todos los países de la OTAN, el 60%. Muchas veces cuando hablamos de desarme, de no tener ejército, pues nos dicen, pues es que nos van a invadir, nos van a atacar. Vale, porque normalmente los países, España entre ellos, pero también los países aliados de la OTAN, son los que venden armas y controlan el comercio de armas a la mayoría de los países que son posibles invasores nuestros, ¿no? Entonces, si no fabricamos armas, probablemente no tendremos enemigos. También relacionado con la industria armamentística, muchas veces nos olvidamos de que tenemos medios para hacer frente contra esa industria, ¿no? Ahora mismo va a haber un auge porque todos los países europeos están aumentando su gasto militar y sigue hay un real. Pero para que esa industria armamentística funcione, muchas veces necesita de la banca, ¿vale? Necesita financiación a través de la banca, a través de préstamos, venden deuda como los países para poder, porque ellos hasta que no terminen el producto y lo vendan, muchas veces no lo compran, no tienen el dinero efectivo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta quiénes son los bancos que están invirtiendo la fabricación en la industria armamentística,
podemos hacer boicot frente a esa banca y evitar o ponerle una piedra en el camino para que siga aumentando lo que es la industria armamentística. Vale. También en lo que es la venta de armas, muchas veces no se cumple la legislación internacional. O sea, se supone que un país no debe vender armas porque la venta de armas no la hacen directamente a la industria armamentística, sino tiene que estar aprobada por los países. Y la industria española tiene que tener aprobado por el gobierno español el poder vender a un país u otro. Muchas veces las normas están prohibidas la venta de armas a países que están en conflicto. Pues España le ha vendido armas a Israel, que está ocupando Palestina, Arabia Saudí, que ha estado en la guerra de Siria, pero también está atacando al Yemen, Turquía, que tiene ocupado y también una situación parecida al pueblo saharaui y al pueblo kurdo, pero que también ha participado en la guerra de Siria, ¿no? También cuando ha habido un conflicto en Colombia, cuando con el tema del paramilitarismo, el propio ejército que mataba a su población y la guerrilla, España le vendía armas o municiones a Colombia. También otras cosas que no suelen hablar mucho en los medios de comunicación son de los insumisos o los desertores. En la guerra de Ucrania sí ha salido la noticia de que el ejército ucraniano dice que uno de los problemas que tiene para tener combatientes es que cada vez hay más desertores o hombres que se niegan a participar. Pero no lo hacen desde ese punto de vista de que se está perjudicando al bando de Ucrania. Pero realmente deberíamos de tener derecho a negarnos a ir a la guerra. O sea, quienes no queremos ir, tanto en Rusia como en Israel, como en Ucrania o en cualquier conflicto, tenemos el derecho de no participar en la guerra. Hay otras estrategias para resolver los conflictos y no deberían de obligar a nadie a participar en la guerra. Hay muchas personas, tanto en Israel como en Rusia como en Ucrania, que están detenidas, están en prisión por haberse negado a ir a fila. También, recogiendo el tema de Canarias y de las migraciones, también tenemos una guerra en las fronteras. El año pasado han habido 9.757 asesinatos en la frontera sur, o sea, la frontera de Canarias, de personas que han sido asesinadas muriendo en el trayecto hacia Canarias. Vale. Y cada vez hay más industrias que fabrican armas que están relacionadas con la industria del control de las fronteras. Y es un negocio muy lucrativo. Si vemos el dinero que se dedican a las migraciones, ¿sí? Entre ellos, cada vez es mayor en la inversión en dispositivos para la represión e impedir que esas personas lleguen a Europa, que lo que se está dando a esas personas, pues para poder recibir aquí, o sea, con una mínima parte de ese dinero que se gasta en la industria militar en el control de las fronteras, probablemente esas personas podrían integrarse en Canarias y en el resto de España y sobraría muchísimo más dinero, ¿no? También quería nombrar que hay resistencias, ¿no? Por ejemplo, en Colombia está la Comunidad de Paz de Apartador y en otros lugares, en el Movimiento Sin Tierra, yo creo que también en Brasil, que se han negado, han utilizado la no violencia y han impedido que grupos armados operen en los lugares donde ellos están establecidos. Han conseguido, por ejemplo, en la Comunidad de Paz de Apartador, que ningún grupo armado cruce por su pueblo, aunque ellos han sido reprimidos tanto por la guerrilla como por el ejército, como por los paramilitares, pero siempre se han mantenido en eso y han logrado sobrevivir. Sí. Y luego ya lo último, les invito a leer un libro que es muy interesante, que sería 12 lecciones feministas sobre la guerra, de Cynthia Nendoe. Es un libro donde también habla el protagonismo que ha tenido la mujer en algunos conflictos y el cómo desde las actitudes de las mujeres podemos resolver muchos de los problemas que suceden en la guerra. Por nombrar un par de ellos, por ejemplo, a la hora de recibir, o sea, muchas veces la guerra, en las noticias lo que vemos es una parte desde el punto de vista masculino, lo que pasa en la guerra desde el punto de vista del hombre, pero ¿qué sufren las mujeres? ¿Cómo lo sufren? ¿Qué visión tiene la mujer sobre la guerra, sobre la resistencia, sobre quién cae, el mantener a esa familia y el resistir cuidando a los hijos
o quién sufre incluso las violencias sexuales, que muchas veces no están vistas como un delito grave en la guerra o en las ocupaciones, ¿no? Y lo dejo por aquí. Muchas gracias. Yo tengo voz. Aunque el instituto me lo hace sin ella. Eugenio Rodríguez, el tema es consumo. Una de las... No, lo de PPB no funciona. De para los expertos en control que me quedé sin poco. Sí, una de las formas que hay de manipular en torno a la información son las estadísticas. Pues hay estadísticas que están dibujadas, como la que decía el compañero del 0,3%, y hay otras estadísticas que es importante saberlas distinguir. Por ejemplo, si yo le doy dos pisotones a toda esta gente que está aquí, y a todos ustedes no le doy ningún pisotón, y un sociólogo dijera que he dado un pisotón por persona, ¿qué les parece? Falso. Las estadísticas siempre hay que mirarlas bien porque siempre pueden tener ese componente. Entonces, por ejemplo, hay una estadística con la que el gobierno nos marea. En cada familia, en cada hogar español se tiran de media 62 kilos de comida al año. El mío, desde luego, no. Pero usted tampoco. Pero lo mismo en la Moncloa se tiran más. En la Zarzuela. O en un vecino que tenemos, ¿no? Pues primero, ojo a las estadísticas que además suelen conducirnos a culpabilizar a los que no son culpables, que es lo que explicaba un poquito Isabel con los inmigrantes también. Mucho ojo, siempre la estadística hay que mirarla para no echar la culpa al que no la tiene. No son cada hogar quien echa 62 kilos de comida al año a la basura. Son miles de kilos que unos tiran mucho y otros no tiran nada y otros comen lo que cogen de la basura. ¿No han visto cómo el Ayuntamiento de Gerona, para acabar con lo de que hubiera gente que comía la basura, tuvo la genialidad de ponerle candados a todos los contenedores? Por razón sanitarios, uso higiénico, porque lo más normal es que se cojan enfermedades. Pero habrá que buscar otra solución, que no sea ponerle candados a los contenedores. Hace pocos días, Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, para hablar mal de Junts, el partido político con el que podemos estar de acuerdo en lo de Cataluña, dijo que eran tan inútiles como la tapa del pan Bimbo. Ustedes tiran la tapa de pan del pan Bimbo, llamamos la tapa de pan a la primera y a la otra. ¿Alguien aquí tira la tapa de pan del pan Bimbo? Nadie, ¿no? Pues Unai Sordo sí. Y cree que mucha gente lo hace porque si no le habría dado vergüenza poner ese ejemplo. Ese ejemplo se le ha escapado. El mismo día nos enteramos que el nuevo Papa no le importa comer pan del día anterior. El mismo día. Salió en la prensa. ¿A ti qué te llama la atención del cardenal Prevost? Pues que cuando va al comedor no le importa coger pan del día anterior. Una cosa que hacemos, creo, ustedes y yo con toda normalidad. El pan no se tira. Y ya está. No hay que discutir de eso. Las personas normales el pan no lo tiran. Los anormales son los que lo tiran. No tenemos que tener vergüenza y menos que nos metan en una media. A mí me meten en algunas medias que los mando a tomar por culo. No me metas en esa media. No, yo no estoy en esa media. Tú me tienes que meter en esa media. Entonces ahí es muy importante para acabar con el derroche, ver las cosas con verdad y no dejarnos engañar por esas cosas. Yo supongo que algunos, ¿quiénes de ustedes usan pan sin corteza? Levanten la mano, vamos a entretener esto un rato.
Quien levante la mano los que usan pan sin corteza. Sí. Pan sin corteza, el pan de molde que no trae corteza. ¿Ninguno? ¿Quién más? ¿Si levante la mano? ¿No? Pues enhorabuena, porque el pan sin corteza, la corteza la tiran de la fábrica. Entonces, hay una mentira que es que te meten por la televisión o que es más cómodo para los niños o para la merienda o tal y cual, que meten esa mentira porque te quieres dar cuenta una cosa que debería ser ilegal, el pan sin corteza, pues está en los supermercados. Entonces eso, hay un derroche que no lo hemos decidido ninguno de nosotros, sino que se organiza en la industria alimentaria. Entonces la industria alimentaria decide hacer propaganda de ese pan y lo pone en los supermercados. Entonces ese también es un punto importante para darnos cuenta de algunas mentiras. España está ahora en un proceso de una ley de despilfarro, contra el despilfarro. Entonces, en este tipo de leyes normalmente intentan meter en la cabeza de la gente que el problema está en los domicilios. En los domicilios, como mucho está un tercio del problema. En algunos domicilios, en otros ninguno. Pero incluso en los domicilios donde se tira comida, estaría un tercio del problema. Hay otros dos lugares donde se generan problemas de despilfarro, que es en la propia elaboración, como el pan sin corteza, en los supermercados y, por ejemplo, también en cómo se elabora el producto. Por ejemplo, en Canarias se tiran todos los años plátanos por valor de 8 millones de euros. Hay una mentira al decir que tiramos 8 millones de euros, porque además de los 8 millones de euros que van en los plátanos, se ha tirado mucha agua. Hay un despilfarro, hay una mentira en el consumo, hay una mentira en no contar con todo el proceso de la elaboración de la cosa. Entonces se tiran plátanos, pero se tira también el agua que fabrica los plátanos. Y en la legislación han ido logrando quitar cosas importantes que habían hecho los que hicieron la ley. Han ido logrando quitar, por ejemplo, una cosa que está muy trabajada en Francia, es que para que deje de haber despilfarro, lo primero que hay que meter son medidas de control, que se apunte todo, que en los supermercados se apunte a lo que entra, lo que sale, lo que se desperdició, es contabilizando como se pueden ir haciendo correcciones. Pues eso han logrado quitarlo. Y así muchas otras cosas de la ley, hay una ley francesa, una ley italiana, hay una ley en Cataluña, no tenemos ley en Canarias porque se espera a la ley nacional, pero el gran problema está en que en la legislación están teniendo mucho poder los grandes medios. Carrefour, el otro, han logrado cambiar algunos aspectos de la ley. Muchas gracias. Bueno, ya por lo menos, yo como soy educador, no está más cerca de la gente y creo que bueno, quisiera empezar con una cosa muy sencilla. Aquí cogí un papelito, un folio, lo dividí la mitad, la otra mitad está aquí, y le voy a pedir a usted, por ejemplo, tire por ahí, tire ahí, los dos, la suma de los dos, se parte, ¿verdad? A ver, háganlo por ahí. Tire. Vamos, duro, ¿verdad? Era la misma suma de los dos. Pero ¿qué tenía que agarrar? Esta parte que todavía. ¿Qué tiene esta parte que no tenía aquella? Estaban abrazados. ¿Vale? Pues detrás de cada verdad y de cada mentira hay una sombra. Voy a hablar de la sombra de las mentiras, que es la gran mentira. La
Se dice que los migrantes son delincuentes. Ah, pues no, así está igual. No somos un mensaje para nosotros. Genera una sombra en el migrante. Yo estoy hablando con los migrantes y digo, no, yo no voy a la manifestación Salvar Canarias porque me pueden acusar de delincuente. Yo no protesto en la empresa que estoy trabajando clandestinamente en Malta plantando plátanos porque me pueden acusar de delincuente. O sea, el mensaje, la sombra que nos da el migrante, tú no tienes derecho, tú no eres un ciudadano, tú estás fuera de ley. Y eso no se dice, pero el mensaje funciona. Esas son las sombras del mensaje. ¿Vale? 211.000 viviendas vacías. Ustedes sabían que la mitad de esa vivienda es tuya, porque todos los ciudadanos le prestamos a los bancos para rescatar 65.000 millones de euros para que encima el banco le expropiara, le hiciera el desahucio a la gente, cuando perfectamente podía venirlo al revés, es decir, le presto el dinero a los ciudadanos que pagan la hipoteca, el banco tiene el dinero y se salva a los bancos, o no, se lo prestamos a los bancos, porque ese dinero se lo gastaron en fiesta. O sea, la mitad de las viviendas que hay en Canarias son de los ciudadanos que la hemos pagado con nuestros impuestos y la tienen los bancos. Esa verdad no se dice. ¿Vale? Y la necesidad de vivienda en Canarias son 75.000 y pico familias, o sea, que habría de sobra. Y es nuestra, son nuestras viviendas, la hemos pagado otra vez. ¿Vale? Son sombras. Hagamos una cosa, y rapidito. Por favor, les pediría que hicieran un ejercicio de imaginación. La mano derecha, por favor, la ponen así, ese cielo tan bonito que ven arriba, ahí de estrella. Imaginen con el dedo del índice, así el dedo para arriba, ahí. Empiecen a darle vuelta a un reloj, vengan. Y 12, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Está dando vuelta al reloj, ¿verdad? Está dando vuelta al reloj, está dando vuelta al reloj. Ahora, sin cambiar el movimiento, vamos bajando la mano, bajamos la mano por debajo del ombligo. Fíjense ahora que están dando vuelta al reloj al revés. Sí, ahora que están diciendo 12, 1, vamos a hacer otra vez, vamos a hacer otra vez, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y ahora no es 12, 11, 1. Ahora estamos. Es verdad. Es verdad, o sea, estamos dando vuelta al reloj para atrás, pero mirado desde abajo, lo que va para adelante, al pobre le va para atrás. ¿Vale? O sea, y la realidad es así. El norte corre el reloj para adelante y para los pobres el reloj corre para atrás. ¿Vale? ¿Me explico? Esa es la sombra. Esa es la sombra. O sea, toda verdad implica una sombra. Cuando las mentiras deberían ser sombras más grandes. Por eso es importante no solo descubrir la verdad, sino la sombra que deja la verdad. Un sociólogo, pues la sombra que deja es lo más difícil de percibir, ¿vale? Porque es el lado oscuro de la mentira. Por ejemplo, hoy se están construyendo mentiras, no porque aquel mintió y tal, no, ahora sale el presidente del gobierno, aquel mintió, no, aquel mintió y te pongo la grabación y te pongo tal. ¿Qué sombra hay detrás? ¿Qué sombra se busca con eso? Les advierto que todos los medios de comunicación lo controla la banca. El Banco Bilbao tiene el 63% de los fondos de inversión que actúan en la televisión, en el canal 6, lo tienen compradísimo, la prensa también. ¿Vale? Pues por ejemplo, lo interesante ahora mismo que se llama la sociedad de la verdad, no es tanto la mentira que se monta, sino montar un sistema en el que no podemos acceder a la verdad. Y si no accedemos a la verdad, no accedemos a la libertad que supone la información. O sea, lo que están robándonos es la libertad de ver. ¿Vale? Por ejemplo, el cambio climático, que está dando una charla en el colegio, y dice, no, eso es culpa de Pedro Sánchez, eso es culpa de otro. Y se lo creen, tío. Y tú le empiezas a decir, no, mira, que contamina los coches, que contamina tal. No. Ya tienen un imaginario construido. O sea, la mentira genera una sombra permanente donde no cabe la verdad.
donde los relatos, donde la autoridad científica local. El ejemplo, la Dana de Valencia, el que dio una autoridad moral académica, suspende las clases, el rector de la universidad, con los informes técnicos oportunos, y sin embargo, la administración pública no informó a los ciudadanos. Y sin embargo, el debate del cambio climático, o sea, los que están negando el cambio climático, dicen, no, es que llegué tarde, y ahora están diciendo, no, es que vine, pero estaba comiendo con ni sé quién, y después, y si esa dice que ahora esa no puede declarar, porque ya está. Un enredo que nos mete, pero no cuenta la verdad, que los negacionistas están diciendo, la lluvia es lluvia como siempre, y no va a haber inundaciones, eso no te lo cuento. O sea, ellos decidieron el negar las evidencias climáticas. ¿Vale? Este es el Renato Central, no sé cuánto. Y así todo, hasta el punto de que cada vez nos cuesta más buscar la verdad. Y no es por la mentira, es por la sombra que deja en nuestra escala de valores nuestros sentimientos. Así que voy a intentar ahora transmitir mensajes de luz que pongan sobre la oscuridad. Y por ahí creo que va a haber. Por ejemplo, ¿quién se ha planteado la información de la esperanza? ¿Quién se ha planteado que cada uno de ustedes tiene un poder? El poder sobre el consumo. Un relato grande del consumo, por ejemplo. Yo estoy aquí tomando esta agüita, pues todas las empresas químicas, las empresas militares, ¿dónde depositan sus residuos? Un día se enfrentaron con los ecologistas, no, pero el plástico queda cada 1000 años, nadie se lo tira. Los ecologistas tienen razón. Y es verdad que en 100 años, 1000 años, el plástico no se disuelve. Interesante. Y ahora están vendiendo los residuos químicos, los plásticos. Y hoy 2000 años la tienda. ¿Vale? Hoy los microplásticos, no, el problema no es plástico. Es que el 80% de lo que antes tiraban en el tercer mundo como cementerios nucleares y empezaron por están aquí, en esta botella de agua que yo estoy bebiendo. Y están en el envoltorio de la papa, en el envoltorio de la fruta, en las ropas que son de plástico. Pues el 93% de los residuos químicos que están prohibidos, pues están guardando en algo que va a durar 1000 años. Pero resulta que no está. Todos recordamos el vaso de la botella de agua cuando pasa un delito que sabe a plástico. Pues no sabe a plástico. Son tóxicos, graves, flúor, molibdeno. Para las armas de los cañones hay que limpiarlos con sulfidio. Los residuos están aquí dentro. ¿Vale? Por ejemplo, eso es un ejemplo. Un minuto. Pues, hasta luego. ¿Te queda un minuto? Haremos un turno de preguntas, tenemos 15 minutos nada más, ¿vale? Es lo que hay. Entonces, si tienen preguntas concretas, mucho más, háganlas rápido para que les puedan contestar, ¿vale? Que antes, me explico, para que les digo a mucha gente. Por favor. ¿Por qué la vivienda? ¿Por qué las comunidades autónomas no ponen el tope a los precios del alquiler y ponen las zonas tensionadas? Porque eso tanto del PP como del PSOE, eso no es. Porque me da la gana. Porque es que en Barcelona se ha puesto. No, que depende de la ordenanza, creo que es así. Por eso. Bueno, hay que hacerlo tú, pero que depende de la ordenanza, pero por ahí cualquier comunidad será. Si puedo intentar como llevar un poco la pregunta un poco más allá, y lo que cabe preguntarse es, desde que salió la ley, que se ha anunciado un platillo la nueva ley y tal, ¿qué efectos ha tenido? Porque un poco lo que venimos trabajando, desde más gente, desde luego, es que ha servido de cortina de humo para estar los proyectos, primero anuncia, y eso va a ser el copón. También hay que falta de implementarlo, y cuando eso pues no resulta, entonces sacamos otra ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que deja ver es impotencia, es decir, que las herramientas que están poniendo son claramente insuficientes, hace falta ir mucho más allá. ¿Cómo? Pues había falta mucho tiempo para explicar.
Hay ejemplos que podemos copiar de muchos sitios que ya se han hecho y que se están haciendo, ¿verdad? Sí, pero que precisamente en ese delegar en las comunidades autónomas, el gobierno central en este caso, no toma las riendas del asunto, es el objetivo. El objetivo es pasarse la pelota, el objetivo es no tomar las riendas del asunto. Es muy importante lo que quería decir. El problema es el que planteó Eugenio de la banca. El asunto está en que la banca tiene que dar unas cuentas. Y a todos ustedes y yo no tenemos dinero en bolsa. Que nos tienen que bajar la bolsa y nos asustamos, ¿o no? Y a ustedes y a mí nos da igual. En bolsa tiene dinero el 15% de la población española. Pero nos asustamos y baja la bolsa. Hay un mantra. Sube la bolsa es bueno, baja la bolsa es malo. Si ustedes no tienen dinero en bolsa, ¿qué más les da? Entonces, con la vivienda lo que está pasando es que las cuentas de resultados de la banca dependen, nos preocupan a todos, no las cuentas de resultados de la banca. El activo y el pasivo de la banca depende de lo que tiene en vivienda. No puede quitarse las viviendas de encima. Parecería que no tienen dinero. Y ni ustedes ni yo queremos que nos diga nuestro banco que no tiene dinero, que es la realidad. La realidad es que no lo tiene. Pero la falacia de la contabilidad de la banca es la que hace casi, diríamos, inviable cambiar el problema de la vivienda. Para que no fallen sus cuentas. Mira, yo le voy a contar una mentira, la mentira de los 200 euros. La mentira de los 200. Tú vas al banco con 200 euros, el banco tú lo pones ahí y alguien te lo pide prestado, tú lo sacas, se lo prestas y lo tiene él, no lo tiene. Pero él puede, en vez de pedírmelo a mí, pedírselo al banco. El banco se los presta a él y el banco me dice, no, yo tengo los 200 euros, pero lo tiene por ahí. ¿Cuántas veces presta mis 200 euros? Una vez. Lo presta 50 veces. O sea, yo puedo ir al banco y decirle, mis 200 euros, usted banco, ¿qué va a hacer con mis 6.000 euros que usted pone al descubierto? 50 veces los 200. Eso es lo que permite la ley bancaria. O sea, por eso yo necesito tener 200 de depósito para prestar 250 veces que son 6.000 euros. Yo puedo ir a mi banco y decirle, estos 200 euros míos, ¿usted qué va a hacer con los 6.000 que genera, que se llama el dinero bancario? Usted va a invertir en armas, usted no va a poner precios baratos para la vivienda. Tráigame 200 euros, lo voy a meter en mi casa. Y le está jodiendo 6.000 euros al banco, con 200 euros. Eso se llama el sistema fragmentario. Eso no te lo cuenta, esa mentira la tienen calladita. ¿Vale? Cuando ustedes tienen 1.000 euros, tienen 50.000 euros. ¿Vale? Por eso existe la banca ética. Yo pongo mis 200 euros, ¿vale? Yo les recomiendo que vayan a los bancos. O sea, realmente, en fin, ¿lo entendieron, no? Sí. Por eso, cuando en Argentina la gente va a sacar el dinero, cierran los bancos, porque no lo tienen. Sí, no, yo no era una pregunta, era un poco hablar sobre esto que no sé si entra... Que yo iba a decir que a veces se señala demasiado como a los bancos, cuando también hay que señalar a los pequeños propietarios en el sentido de que hay que hacer una crítica a la totalidad del sistema, porque la gran parte de los alquileres vienen de pequeños propietarios, y si el gobierno de turno, que en este caso es el PSOE, no hace una ley eficiente, es porque los pequeños propietarios en muchos casos son sus votantes y no tienen una visión que piense en el sentido común, sino en los próximos 4 años y que tiene una cúpula de votantes que necesita mantener. Y en ese sentido, pues muchas de sus comunidades autónomas no lo han aplicado, como en Castilla-La Mancha. Por otro lado, que también en Barcelona sí se aplicó, pero es totalmente ineficiente. ¿Por qué? Porque han buscado otro tipo de contratos, como contratos temporales o irse a alquiler turístico, porque necesitan mantener la ganancia, y es como siempre hay vías para saltarse eso. Entonces, como la alternativa, pues al final siempre cae en la sociedad civil, en sus organizaciones que no cumplen con los ciclos electorales ni tienen intereses partidistas. Claro, el problema está siempre en lo cortoplacista de la política partidista. Claro, entonces cuando se habla de política, eso es información de la mejor, porque la desinformación manipulada es no entender un concepto. Entonces la política partidista, que no es la política, que es esto que estamos haciendo nosotros y nosotros ahora aquí, esto es política, que es organizar la política, es organizar cómo funcionamos, criticar, construir pensamiento crítico.
Eso es política. Entonces, por ejemplo, lo que estaba hablando con Raúl ahora, el ejemplo de Viena. Sugiero que mires el ejemplo. Estamos hablando de un Estado, que es el austriaco, ultraderecha ahora mismo, pero ¿qué pasa y por qué se ha pasado con la política urbanística de Viena durante los últimos 40 años? ¿Por qué? Míralo, porque se te la de aquí, pero míralo para que entiendas cuando se deciden hacer políticas para la ciudadanía a largo plazo, independientemente de quién esté en el cargo político. Entonces, por eso te digo, no cuando te digo a mis compañeros, porque ellos se hacen, no nos da la gana, pero no nos da a nosotros tampoco la gana, porque tampoco hacemos mucho, porque estamos haciendo algo ahora, el domingo nos vemos. Mira, una apunte científico, que es otra gran mentira. O sea, 100 empresas en el mundo contaminan el 72% del planeta. Si no están diciendo, los ciudadanos tienen coche, los ciudadanos contaminan y cargan sobre el ciudadano es el que no adquiere la vivienda, es el ruina, el familiar y tal. El 86% de la vivienda en España está en los fondos financieros. O sea, están ahí, ¿no? O sea, nos han vendido la moto de que el ciudadano es el egoísta, el malo, el que contamina y tal. Es una gran mentira. Lo que pasa es que en Internet nos cuentan de que, oye, ese responsable no contamina, ese responsable no tal, y parece que todos estamos temblando cada vez que vamos al coche, y cada vez que, ¿sabes? Quien produce la contaminación son las grandes multinacionales. Y sin embargo, imaginar parece que somos todos. Lo mismo pasa con el gobierno. ¿Vale? Ese es el problema. Que hay que intervenir esa línea. Intervenir a la banca. Encima la hemos pagado. Hemos pagado por los préstamos ahora que no quieren devolver. Se acabó el problema. Bueno, me llamo Alberto. A nivel de... Yo voy por el consumo, que también se hablaba antes, y la especulación, ¿no? Hace un tiempo se especuló en su día con la leche, ¿no? Y hubo un alza de precios. Se especuló con el aceite, y ahora la lata de 5 litros puede estar a 20 y tanto en vez de a 60. Y ahora también se está, mi opinión personal, se está especulando con el plátano, ¿no? El kilo de plátano te puede llegar a los 3 euros. Yo personalmente estaré un tiempito sin comprar plátano. Puede pasar en el futuro, bueno, con otro tipo de productos para seguir... ¿Te lo contestas tú mismo? Te lo contestas tú mismo, sigue con el siguiente, contéstatelo tú mismo. Claro que va a pasar. La opinión de algunos de ustedes. Eugenio. El que sabe es Eugenio. Eugenio. Él es el que sabe. Eugenio, por favor. Bueno, no sé exactamente. O sea, otra gran mentira que nos han vendido la desesperanza del futuro, ¿vale? De que el cambio climático, de que la cosa está mal, nunca ha habido una población, una generación tan justa como la que tenemos ahora. Ni tanto hay tantos instrumentos en la sociedad para cambiar. ¿Vale? O sea que nos han vendido la desesperanza. Y esa es una clave importante, porque no tenemos la información necesaria. Yo lo único que le invito, lo que hice así, es que la noticia la miren de la vuelta, la miren al revés. Y lo que parece negativo es posible. La estadística que decía entonces, Eugenio. a ver, mira las cosas aquí. Con eso, lo ven el campo. ¿Quería decir unas últimas palabras? Una cosita. Cuando empezamos esta tarde hablamos de la desinformación y decíamos que la desinformación había que verla desde mi punto de vista, como mala información, como bulo, como información incompleta, y así podemos hacer toda una lista. Y yo les dejo una pregunta en el aire. ¿Quién fabrica la información? ¿De dónde sale la información? Porque claro, alguien lo hará. Muchos, pocos, algunos, unos selectos, unos cuantos. Esa pregunta es fundamental si queremos hacerla bien. Y después podemos hacerla
cogiendo la idea de aquel circulito de Eugenio, pero de otra manera, y después lo podemos hacer desde la cima más alta del poder hasta lo que estamos viviendo en el mismo portal, hasta abajo. ¿Quién fabrica la información? Porque es una minoría, señores. Solo una minoría de personas crean información. Los canales pueden ser muchos, pero la información la crea una minoría de personas en este mundo, muy bien pagadas, muy interesadas. Pero fíjense que no toda la información tiene interés económico, y sin embargo toda la información genera riqueza de una forma o de otra. No vamos a empezar un nuevo tema, pero quédense con la copla. Bien, me manipulan, no me informan, me desinforman, me crean. ¿Quién lo hace? Mira, una cosa importante que yo creo que es clave para cambiar. La información la genera cada uno de ustedes. También. Un referente de valores. Y que es otro mito, otra gran mentira. O sea, lo que hay en la prensa no es información, son noticias. Distingamos bien la noticia de la información. Ahí le dice gol en Barcelona. Si yo tengo un sistema de información, sabré que va a primera, va a segunda, ganó. Es mi sistema de información la que transforma esa noticia en información. Y digo, vale, me alegro, me entristezco, me deprimo. Son ustedes, cada uno de ustedes, con su sistema de valores, el que transforma la noticia en información. Y si ustedes tienen valores determinados, no las noticias no les manipulan. Por eso es importante reflexionar, recuperar valores. Son los valores los que fabrican la noticia, los que fabrican la verdadera información. Es un sistema que analiza el interpreta. Es importante distinguir esto, porque lo que hay en la sociedad es noticias y noticias y noticias. Y es el corazón de ustedes el que fabrica información, que fabrica miedo, que fabrica incertidumbre, el que fabrica desesperanza. Pero cuando ustedes tienen valores, esa información la fabrican distinta. Bueno, ¿vale? Esa es la clave, los valores. Y eso es lo que. Esa es una gran mentira de la sociedad. Estamos hablando del cuidado. Vamos a dar paso ya a la última parte, que es la presentación del proyecto solidario. Sí, bueno, yo quería añadir una cosita nada más. Creo que había una última pregunta. Diga, por favor, no la Javier, no sé si tenía algo. Javier, ¿tú tenías pregunta? ¿No? Vale. Vale, pues entonces... O salimos por ahí después de que estemos hablando, porque me van a pensar, o sea... Sí. Yo sí quería... Ah, perdón. Van a cerrar y la gente tiene su horario laboral. Bueno, pues entonces, por cerrar, sí, primero, o sea, coincidir con Eugenio y sobre todo con Begoña, con que estamos haciendo política aquí. Y para mí es importante, muchas veces este marco casi nos suena todo lo que hemos hablado, estamos concienciados, pero nos hace falta que nosotros transmitamos esto fuera también, seamos capaces de mover un poquito más todo este gran elefante, ¿no? Con respecto a cuando elegíamos el lugar, hablaba de que, bueno, también el conflicto de la migración, ese bulo de la violencia, pues Arnau fue un aspecto doloroso hace algún tiempo con respecto a un asesinato y tal, ¿no? Entonces, claro, siempre comienza a caer pues esas culpas en los más débiles. Y coincido con Eugenio en ese aspecto también, de que muchas veces la culpa al más débil. Pues yo creo que por acabar y darle paso a Yolanda y gracias a usted. Ese micro. Gracias a todos. Bueno, pues gracias a todos. Sí. Yo les voy a presentar el proyecto solidario con el que vamos a apoyar con estas jornadas. De hecho, al final pues hay unas plantitas que se van a llevar. Ustedes, va a haber plantitas para todos, porque a lo largo de los 4 días va a haber unas plantitas que ahora se han puesto muy de moda porque dice la NASA que quita no sé qué cosa. Entonces se van a llevar oro molido. Y además queremos y les invitamos a que dejen no oro molido, sino un vaso de leche, que es así como se llama el proyecto que vamos a apoyar.
Desde el Grupo de Solidaridad de la Parroquia de Santa Isabel de Hungría, en Las Palmas de Gran Canaria, este año estamos apoyando un proyecto que se lleva adelante en un barrio periférico de Lusaka, la capital de Zimbabue, que llevan adelante unas hermanas combonianas y que lo que pretende es dar a un grupo de 275 niños y niñas de la calle al menos un vaso de leche y un bollo de pan al día. Porque se dieron cuenta que estos niños que habían abandonado el sistema escolar y iban allí a recibir alguna clase, pues a mitad de la clase se iban a la fuente que había para beber agua y llenar la barriga, al menos de agua. Porque al llegar a casa igual, con suerte, tenían una pequeña tortilla, no de huevo sino de cereal para cenar, con suerte, igual nada más. Y entonces, bueno, pues estas hermanas combonianas decidieron darles un desayuno, por lo menos, un vaso de leche y un poquito de pan, un bollito de pan. Entonces nos lo contaron, hemos empezado un proyecto para apoyarlo y ese proyecto lo traemos hoy aquí para invitarles a ustedes que se lleven esa planta, pero que nos dejen un vaso de leche. ¿Vale? Únicamente comentar que bueno, nosotros hemos recibido de todos vosotros vuestra información, vuestro compartir, vuestro compromiso, y nosotros queríamos que se lleven algo, y son esas unas plantitas que son plantas que nosotros teníamos en casa, hemos replantado para que siga creciendo esta comunidad de alguna manera con ustedes. Pues a ver, van con ustedes. Begoña. Ah, ¿tiene nombre? Sí. Perdón, que igual la hemos dado. Eugenio, ni se te ocurra regalársela a nadie, es para ti. Isabel Pérez. Para que vayan creciendo y podamos seguir trasplantándolas y regalándolas. Lengua de tigre, tradicionalmente, se usaba en las casas y se regalaban de vecina a vecina porque controla el colesterol, ¿vale? Y es una planta también que es saludable en las casas. Cuando hay problemas, cuando falta perdón, falta reconciliación, se regalaba esta planta. Y es muy sanador. Emite oxígeno en dimensión doble, oxígeno 2 y oxígeno ozono, oxígeno 3 y oxígeno 4. Es el tesoro de nuestra tierra, con la sabiduría que tiene. Así que, por favor, si alguien está necesitado con una pelea en casa, se la presto. Recuerden, el jueves nos vemos otra vez. Hablamos